Antes de que sigas con tu día, respóndeme algo. ¿Sabías que los romanos inventaron una forma de ejecución tan lenta, tan jodidamente calculada, que te hacía desear morirte en el primer minuto, pero te obligaban a durar días? Si crees que lo has visto todo sobre torturas y castigos del imperio, prepárate, porque esta historia te va a arrastrar hasta las entrañas más oscuras de Roma. Así que acomódate, pero no te relajes, vas a sudar, te vas a incomodar, y vas a seguir viendo, porque aquí no se mata rápido. Aquí, morir es un evento, una ceremonia, y si este tipo de relatos te dejan pensando, con la piel erizada y el corazón acelerado, suscríbete. Este canal no es para todos, es para los que pueden mirar al pasado sin apartar la vista. Vamos allá, te agarraban al amanecer. No con violencia, no todavía, eso venía después. Primero te miraban como si ya estuvieras muerto, como si tu aliento fuera un simple retraso administrativo. Te llevaban a un rincón del mundo, donde la justicia romana se volvía una ópera de sadismo. Porque sí, Roma no solo mataba, Roma te convertía en un espectáculo. Pero este no era cualquier castigo, esta era la pena de muerte más lenta del imperio. Días, no horas, días enteros. Y el objetivo no era solo hacerte sufrir. No, era convertir tu muerte en una sinfonía, una obra maestra del horror, un recordatorio viviente para todos los que osaban desafiar el orden sagrado del Senado, del César y de sus leyes grabadas con sangre. Imagínate a ti, hombre libre o esclavo, que más da mirando al centurión que te anuncia tu sentencia con una sonrisa envenenada, te van a matar. Pero no hoy, no se trataba simplemente de ejecutarte, eso era para bárbaros. Los romanos, civilizados como eran, o al menos eso decían entre copa y copa de vino especiado, tenían otra filosofía. La muerte debía ser útil, educativa, entretenida, y ahí entraba una joya de su catálogo, el crucifixio lente, una modalidad refinada, mencionada en textos como los de Séneca y Suetonio, en la que el condenado no solo era colgado, sino cuidadosamente mantenido con vida. Durante días, te atravesaban, sí, pero evitaban arterias principales. ¿Por qué matarte en una hora cuando podían saborear tu descomposición en tiempo real? La sangre fluía lenta, el cuerpo se inflamaba bajo el sol, los músculos se contraían en espasmos y, lo mejor para ellos, la muerte no llegaba. Uno de los ejemplos más documentados viene del siglo I, cuando el emperador Tiberio, un tipo al que los historiadores decentes evitan describir sin vomitar un poco, ordenó que a un traidor se le crucificara sin clavos, solo ataduras con raciones mínimas de agua cada día, para que no muriera. Todavía, según el Corpus Inscriptionum Latinarum, algunos eran dejados en esta agonía por hasta 9 días. 9, con cuervos picándoles los ojos, la piel desgarrada por el viento seco del campo y el olor. El olor, no el de la muerte, aún no, el de un cuerpo que suplica dejar de existir pero no puede. Y si preguntabas por qué tanto esfuerzo, la respuesta era tan cínica como elegante: para que sirva de ejemplo, porque nada educa mejor que un cuerpo retorcido al lado del camino, colgado como advertencia. Es más, algunos soldados apostaban cuánto tiempo aguantaría cada uno. ¿3 días? Va, ese es débil. Yo le doy 5, tiene buenos pulmones. ¿Te parece salvaje? Para ellos, era martes. Para entender cuán meticulosamente cruel podía ser Roma, hay que meterse en la mente del verdugo, no del senador que firmaba la orden ni del emperador que la aprobaba entre orgías, sino del hombre que planificaba la muerte lenta, porque esto no era improvisado, era un ritual, una operación logística con precisión casi militar, y todo comenzaba con la elección del terreno. No cualquier lugar servía, debía ser visible, transitado, caliente. Las colinas cercanas a las vías principales eran favoritas, no por estética, no, porque cuanto más te veían morir, más útil eras para el imperio. El campo de los lentos, como lo apodaban los soldados, con ese humor tan propio de quien ha visto demasiada carne humana descomponerse, era un tramo a las afueras de Roma donde las ejecuciones no eran un evento, sino una serie, una especie de serie limitada, pero sin final feliz. Allí, los cuerpos eran instalados, porque sí,
Instalar es la palabra, estacas afiladas enterradas con geometría exacta, cuerdas endurecidas con sal, y a veces incluso plataformas móviles para ajustar la posición del condenado según la hora del día. Queremos que el sol le dé de lleno en la cara o en la espalda, depende del humor del día. Algunos condenados eran untados con miel, no por compasión, sino para atraer insectos, moscas, avispas, hormigas carnívoras. Una fuente antigua, el historiador Diodoro Sículo, describe un castigo persa, el scapism, que Roma nunca adoptó oficialmente, pero del que tomó ciertas inspiraciones creativas. Uno de esos refinamientos incluía la alimentación forzada del reo con leche y miel, provocando diarrea incontrolable mientras era expuesto al sol. Roma, amante del simbolismo, a veces imitaba esto parcialmente, dar agua al condenado, pero solo lo suficiente para que su cuerpo siguiera vivo, y su sistema digestivo empezara a autodestruirse. El resultado era brutal: infecciones internas, alucinaciones, espasmos de dolor, gemidos que no eran humanos, y sin embargo, seguías vivo, porque lo esencial no era matarte, era verte romperte, y si creías que los soldados estaban ahí solo para vigilar, piénsalo de nuevo. Algunos participaban activamente, te lanzaban pequeñas piedras para ver si aún reaccionabas, te gritaban el nombre de tu madre, te prometían que todo acabaría mañana, y tú, colgado, sin voz, sin fuerza para maldecir, solo podías esperar y pensar, porque esa era otra parte esencial del castigo, el tiempo. Roma te regalaba tiempo, tiempo para pensar en lo que hiciste, o en lo que no hiciste, o en el absurdo mismo de estar allí. El filósofo Lucano escribió una vez que la muerte súbita es un favor de los dioses, la lenta, una creación del hombre, y en Roma, el hombre era muy creativo, pero espera, aún no hemos llegado al nivel más bajo de esta espiral, porque si crees que lo peor era la ejecución, es porque no has visto lo que pasaba con los vivos alrededor. Ponte en los zapatos de un ciudadano romano promedio. No eres esclavo, tampoco noble, simplemente alguien que trabaja, paga impuestos, cría hijos y sobrevive como puede en un mundo donde el vino barato es más accesible que la misericordia. Caminas por la Vía Apia con tu hijo de 8 años de la mano, y ahí está, el espectáculo, un cuerpo aún vivo, colgado en una cruz improvisada, los ojos ya semicerrados por la hinchazón, la boca abierta como un animal deshidratado. Huele mal, no como algo muerto, no todavía, huele a carne húmeda bajo el sol, a miedo exhalado durante horas, a orina seca y sudor agrio. Tu hijo aprieta tu mano, tú le dices que no mire, pero ambos miran, porque eso es lo que se espera, que lo mires, que lo recuerdes, que lo temas. Eso también es parte de la condena, el impacto social. La humillación pública era un ingrediente obligatorio. Roma no buscaba solo castigar al cuerpo, quería convertir al reo en símbolo, en advertencia, en pesadilla colectiva. ¿Y sabes qué era lo más repulsivamente brillante? Que funcionaba. Muchos crímenes desaparecían por semanas tras una ejecución de este tipo. El miedo era más efectivo que la ley, y Roma lo sabía. El filósofo Plutarco, que no era precisamente un fanático del castigo extremo, escribió en su obra Moralia que hay muertes que matan a muchos sin tocar más que a uno. Lo decía por eso mismo, porque al dejar morir lentamente a un hombre, Roma asesinaba la tranquilidad de cientos. Y luego estaban los esclavos, obligados a presenciar la ejecución de sus compañeros, a veces incluso obligados a limpiarlos, a recoger excrementos, a espantar moscas con ramas secas. Algunos, si lloraban, eran azotados. Si desobedecían, tomaban el lugar del ajusticiado. Si gritaban por compasión, eran castigados por rebeldes. No había escapatoria emocional. El castigo era viral, como una enfermedad. Infectaba el corazón de todos los presentes. Y mientras tanto, en los foros, los senadores discutían impuestos y reformas. A nadie le importaba un cuerpo más en la vía pública. Era parte del paisaje, un árbol seco, un perro callejero, un hombre muriendo en cámara lenta, todo igual de ordinario. ¿Y sabes qué era lo peor? Que incluso en la muerte, el condenado no era dueño de su final. A veces,
cuando el espectáculo se alargaba demasiado y el condenado aún seguía vivo al quinto o sexto día, un soldado recibía la orden de acelerar las cosas, pero no con piedad, no con una lanza en el corazón, como en los evangelios cristianos, no, con creatividad, una estaca por el recto, o un tajo en el abdomen para que los intestinos comenzaran a salir, lentamente, como serpientes enfermas. ¿Por qué? Porque el pueblo ya estaba aburrido, porque el condenado había durado demasiado, porque incluso el horror tiene fecha de caducidad en una sociedad que lo ve a diario, y cuando por fin moría, el cuerpo no era retirado de inmediato, se dejaba allí, para que los animales completaran el trabajo, para que el hedor recordara durante días que Roma no perdona, que si fallas, no solo mueres, tú mueres despacio, y todo el mundo lo ve. Sí, algunos lo intentaban, en el momento justo antes de que las sogas apretaran, antes de que los soldados clavaran la primera estaca, había quienes saltaban, mordían, corrían como animales heridos buscando la nada, porque sabían que quedarse era condenarse a una muerte convertida en teatro. Pero si huías, oh, amigo, entonces el imperio se tomaba personalmente el asunto. Roma no soportaba la desobediencia, y mucho menos el desafío. Escapar no era solo un intento desesperado de vivir. Era una ofensa al sistema, y los romanos no toleraban ofensas. Lo primero que hacían era cazar al fugitivo como si fuera una bestia. A veces lo lograban en horas, a veces en días, y cuando lo encontraban, porque casi siempre lo encontraban, no lo mataban, no tan rápido, lo llevaban de vuelta, pero no al lugar original. No, eso ya era demasiado benévolo. Lo conducían a lo que los legionarios llamaban la caja de los perros, una estructura de madera en forma de cubo, sin techo, en la que el reo era encadenado de pie completamente desnudo, sin agua, sin sombra, expuesto al calor del mediodía y al frío nocturno, mientras perros salvajes olisqueaban alrededor. No te podían atacar, pero te veían, te olían, y tú lo veías también. Pasaban días así, a veces una semana, y después venía la reparación del honor, que no era más que una ejecución pública en un lugar distinto cada día. El cuerpo era transportado en carretas, vivo aún, y exhibido como una atracción. La gente lo escupía, lo insultaba, y algunos hasta pagaban por arrojarle excremento. Era un carnaval de humillación. ¿Quieres un ejemplo real? Lo tienes. Tácito, en sus anales, narra el caso de un esclavo llamado Lucius que intentó escapar de su castigo tras golpear a su amo. Fue capturado en los muros de Ostia y traído de regreso no para ser ejecutado, sino para ser educado en el valor de la espera. Estuvo 14 días sin comida, con solo un cuenco de agua salada, atado a un poste con los párpados cortados para no poder cerrar los ojos. ¿Para qué? Para que la luz del sol lo secara lentamente. Cuando finalmente lo mataron, la multitud aplaudió, no porque sintieran justicia, sino porque por fin terminaba el espectáculo. Así de distorsionada estaba la moral en Roma, pero, claro, siempre había quien se creía por encima de todo eso. Senadores, patricios, ricos mercaderes que pensaban que el dinero los blindaba, pobres ilusos, porque si caías en desgracia a ojos del emperador, no importaba tu estatus. Tu castigo podía ser aún más creativo, porque los ricos no eran colgados, eran desfigurados con elegancia, y de eso te voy a hablar ahora, porque lo que Roma le hacía a sus élites caídas era la versión del lujo del horror, una crueldad con toga y perfume. A diferencia del esclavo, al patricio no lo crucificaban en un descampado, ni lo dejaban pudrir al sol con los cuervos, arrancándole los párpados. No, eso sería vulgar, grosero, propio del populacho. Cuando un senador caía en desgracia, cuando un general era acusado de traición, o cuando un rico comerciante osaba conspirar sin permiso, el imperio desplegaba su lado más perversamente sofisticado. Roma era experta en camuflar el horror bajo una capa de civilización. A los nobles no se les gritaba ni se les azotaba en público, se les ofrecía opciones, y esas opciones eran, a menudo, mucho más crueles que el castigo físico. Lo primero era el rumor. Cuando el Senado o el emperador decidían que alguien debía morir, no siempre mandaban soldados. A veces, lo rodeaban de silencio,
Dejaban que su nombre se esfumara de las invitaciones, que su silla quedara vacía en las asambleas, que sus amigos cambiaran de calle al verlo venir, y luego, como una sombra tras la columna, aparecía la carta imperial, una orden de ejecución disfrazada de clemencia. El César, en su infinita misericordia, te concede el honor de elegir tu muerte. ¡Qué detalle! ¡Qué gentileza! Claro, si te negabas, entonces sí venían los métodos habituales: prisión preventiva, tortura psicológica y una ejecución pública para restaurar la confianza del pueblo. Pero si aceptabas la carta, podías organizar tu final en casa, con tus sirvientes, rodeado de familia. Parece digno, ¿verdad? No lo era, porque aunque Roma te daba ese privilegio, esperaba que lo usaras con estilo. Algunos elegían abrirse las venas en la bañera, como Séneca, mientras dictaban discursos a sus discípulos, pero lo que nadie cuenta es que no te dejaban morir en paz. En muchos casos, los soldados estaban ahí, observando, supervisando, y si tardabas demasiado, te apuraban. Séneca, de hecho, tardó tanto en desangrarse que lo obligaron a tomar veneno. Como no funcionó, lo metieron en una bañera hirviendo, y aún así, su muerte fue narrada por Tácito como un ejemplo de estoicismo. ¿Estoicismo? Claro, si consideras que soportar 3 métodos de ejecución seguidos es admirable, entonces sí, un aplauso para Séneca. Pero otros no tenían tanta suerte. Algunos nobles eran desfigurados ceremonialmente. El castigo del decapite lento consistía en cortar lentamente los músculos del cuello sin llegar a la médula espinal. Así el condenado no moría, sino que quedaba parcialmente paralizado, mientras le recitaban versos del Mos Maiorum, el código de conducta tradicional romano, como si fuera una clase de moral con cuchillo. El historiador Dion Casio cuenta de un patricio llamado Gaius Silanus, que fue acusado falsamente por Calígula de haber mirado con deseo a la esposa del emperador. Por esa acusación, lo desnudaron en una cena imperial, le vendaron los ojos con una túnica púrpura y le limaron los dientes uno por uno para que no pudiera suicidarse mordiendo su lengua. Luego lo dejaron 7 días sin comer, rodeado de comida que no podía tocar. Finalmente, fue ejecutado, pero no de inmediato. Lo obligaron a caminar encadenado por el foro, mientras la plebe le arrojaba monedas falsas como burla de su antigua riqueza. Cuando cayó por el hambre, fue arrastrado por caballos hasta las afueras y arrojado en un pozo. Y esto, repito, era un noble, porque Roma, cuando odiaba, no distinguía clases, solo elegancia en la crueldad. Y aún así, algunos preferían morir así antes que soportar otro castigo mucho más siniestro, uno reservado para traidores, desertores y herejes: la muerte por aislamiento sensorial. No crucifixión, no veneno, nada, solo tú, tu mente, y el Sile. El imperio, en su obsesión por perfeccionar el sufrimiento, descubrió una forma de ejecución que ni siquiera requería sangre, porque a veces, no necesitas cortar carne para destruir a un hombre, basta con dejarlo solo, totalmente solo, y no por unas horas, por días, semanas, sin luz, sin sonido, sin contacto humano. A esto lo llamaban mors obscura, la muerte oscura, y no está registrada como pena oficial en los códices legales romanos, porque, claro, Roma prefería mantener ciertas cosas en la sombra, pero varios cronistas la mencionan de forma indirecta, como en los relatos del historiador Valerio Máximo o en los archivos del procurador Fuscus, en tiempos de Domiciano. El proceso era tan simple como cruel. Tomaban al reo, le vendaban los ojos con telas impregnadas en resina negra, le colocaban unos tapones hechos de cera endurecida en los oídos y lo encerraban en una celda subterránea construida a propósito para no tener ventanas, ni grietas, ni ecos. El suelo era de tierra mojada, las paredes, de roca desnuda, y lo dejaban allí, sin cadenas, sin castigos físicos, solo, ahí, un espacio donde el tiempo se deshacía, donde los pensamientos rebotaban como cuchillos, donde los días se confundían con las noches. No sabías si llevabas horas o semanas. No sabías si el imperio se había olvidado de ti o si ese era precisamente el castigo, que no se olvidaran, pero no hicieran nada. El cuerpo comenzaba a deteriorarse por la inactividad, el hambre dosificada,
y el deterioro mental absoluto. Algunos empezaban a hablar solos al segundo día, otros se arrancaban la piel de los brazos, solo para sentir algo, y cuando finalmente abrían la celda, lo que salía de allí ya no era un hombre, era una sombra de carne, babeante, encorvada, con los ojos abiertos como platos inútiles y la boca susurrando oraciones sin sentido. A uno de ellos, un sacerdote llamado Aelius, acusado de incitar al culto cristiano, cuando aún era ilegal, lo sacaron tras 15 días. No decía su nombre, no reconocía el idioma, solo repetía una frase en bucle: no hay pared, no hay pared, no hay pared. Murió 2 días después, sin signos de tortura física, solo colapsó. El prefecto que lo había condenado, Quintus Rubellius, escribió en un informe al Senado: es la forma más eficaz de castigo, hace que se maten por dentro. Lo decía sin sarcasmo. Para él, era eficiencia administrativa. Pero este tipo de castigo no era para cualquiera, era reservado para los que cometían el crimen más peligroso de todos: pensar diferente, los que osaban desafiar la moral romana, los que escribían, hablaban, debatían. Para ellos, el silencio absoluto era la respuesta perfecta. ¿Y sabes qué es lo más retorcido? Que cuando morían, sus cuerpos no eran enterrados, eran arrojados al Lacus Damnatorum, el lago de los condenados, una poza putrefacta a las afueras de Roma donde las aguas negras se tragaban los restos de los que el imperio quería borrar para siempre. Sin tumba, sin nombre, sin memoria, porque para Roma, la muerte lenta no siempre era sangrienta, a veces, era invisible, y por eso, los peores criminales no temían la cruz, temían el silencio. Pero si crees que eso fue lo más brutal, espera a conocer el último recurso de los emperadores más enfermos: convertir la muerte en un juego, literalmente, con reglas, apuestas, y público. Si hasta ahora pensabas que Roma era despiadada, aún no has visto su faceta más jodidamente divertida, cuando convertir tu ejecución en un juego no solo era posible, sino la forma preferida de algunos emperadores para pasar la tarde. Porque sí, había castigos públicos, y luego estaba esto, la ludi mortis, los juegos de la muerte, un espectáculo diseñado no para impartir justicia, sino para reírse mientras tú implorabas clemencia. Y créeme, a los emperadores les encantaba, especialmente a Calígula y a Cómodo, 2 nombres que, si no hubieran sido coronados, habrían terminado internados en una institución psiquiátrica, pero como eran emperadores, jugaban con vidas, literalmente. ¿Y cómo funcionaba esto? Muy fácil. A ti, condenado, te colocaban en el centro de una pequeña arena, no siempre el Coliseo, a veces era el patio privado del Palacio Imperial, otras veces algún anfiteatro menor en las provincias. El espectáculo comenzaba cuando el emperador anunciaba las reglas. Títeres humanos, te hacían vestir disfraces ridículos, osos, cerdos, mujeres, una forma de burla que indignaba más a los romanos que la muerte en sí, y te obligaban a correr, bailar, arrastrarte. Sí, bailar, porque algunos emperadores, especialmente el Agábalo, encontraban hilarante obligar a los condenados a bailar por su vida. Si fallabas el ritmo, te lanzaban flechas en las piernas. Cómodo, quien se creía la reencarnación de Hércules, organizaba torneos de gladiadores en los que él mismo bajaba a la arena, armado hasta los dientes, y tú recibías una espada de madera. Si lo entretenías lo suficiente, te perdonaba. Si no, bueno, el historiador Herodiano narra como en una ocasión, Cómodo mandó ejecutar a un senador acusado de traición vistiéndolo de cíclope y colocándole una máscara de un solo ojo. El hombre fue obligado a luchar contra 5 enanos disfrazados de pastores griegos. Una farsa macabra, transmitida como chisme por toda Roma. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la gente amaba estos espectáculos, no solo los nobles, el pueblo, porque cuando la vida propia es miserable, ver a alguien caer más bajo que tú tiene su morboso encanto. Algunos ciudadanos hacían apuestas. ¿Cuánto aguanta ese antes de llorar? ¿Crees que se orine encima antes de desmayarse? Incluso se vendían entradas especiales para ver de cerca el rostro del momento final,
una especie de asiento VIP junto a la arena, no por compasión, por morbo, porque Roma era una sociedad hambrienta de sangre, pero también de risa, y si ambas cosas venían juntas, mejor. El emperador Claudio, más contenido, pero igual de cruel, inventó una variante, el interrogatio fatalis, una especie de concurso donde los condenados debían responder preguntas absurdas. Por cada error, recibían una tortura menor, una uña arrancada, una quemadura, un dedo torcido. Al tercer fallo, muerte inmediata. A veces, incluso el público elegía el método. Se alzaban tablillas con opciones: fuego, bestias, cuchillos. Democracia al estilo romano. Y la víctima, solo un nombre más en los anales del ridículo. Pero atención, porque aún hay un castigo más refinado. Uno que no usaba sangre, ni gritos, ni látigos. Usaba amor, o lo que Roma llamaba corrección por afecto, el castigo más lento, más perverso y más íntimo, porque cuando Roma quería romperte sin tocarte, te entregaba a alguien. ¿Quieres saber cómo era? Te va a helar la piel. A veces, Roma no necesitaba clavos ni bestias para destruirte, solo necesitaba a una persona, una muy específica, alguien que te conociera, que supiera lo que te hacía temblar, lo que amabas, lo que perdiste, porque había un castigo reservado para los traidores más sutiles, para los que no levantaban armas, pero sí palabras, los filósofos rebeldes, los poetas peligrosos, los amantes inapropiados. A esos no se les mataba con látigos, se les entregaba a una figura de corrección emocional, una persona, generalmente un familiar, una esposa, un hijo, un maestro que asumía el rol de rehabilitador. ¿Rehabilitador? ¡Qué palabra tan elegante! Lo que realmente hacían era quebrarte por dentro. El castigo se llamaba contubernium doloris, y aparece mencionado de forma velada en algunas cartas de Plinio el Joven y en los epigramas de Marcial, que se burlaba de los sabios que mueren entre abrazos hipócritas. La idea era simple: no ejecutarte de inmediato, sino forzar a alguien cercano a ti a corregirte mediante una convivencia forzada, en celdas, en habitaciones cerradas, en casas de retiro donde el condenado era observado día y noche por alguien que fingía amor mientras aplicaba métodos de desgaste psicológico. No podías dormir solo, no podías comer sin supervisión, cada palabra que decías era analizada, cada gesto, juzgado, y lo peor, cada muestra de debilidad era recibida con un abrazo, lleno de veneno. Esto lo hago por ti, te decían, y tú, con las lágrimas a punto de brotar, te dabas cuenta de que el imperio había sido más astuto que nunca. Te obligaban a matarte desde dentro, con ayuda de quienes una vez te sostuvieron. Hubo casos famosos, el de Titus Calvus, un poeta que escribió versos subversivos contra Domiciano. Fue entregado a su propio hijo, un tribuno leal al imperio, para corregir su pensamiento. Vivieron juntos 23 días, Titus, encerrado en una habitación sin ventanas, recibiendo sermones diarios. Cada poema que recitaba era quemado delante de él, cada recuerdo, desmantelado. Su hijo lo abrazaba al despertar y lo reprendía al anochecer. Titus se ahorcó con su propia túnica el día 24. Su hijo, por cierto, fue premiado con tierras en Hispania. Roma recompensa la obediencia, incluso cuando huele a traición familiar. O el caso de Livia Nerata, una noble condenada por acostarse con un esclavo. Fue encerrada con su madre, quien durante semanas la obligó a recitar los valores romanos, la castigaba con silencio total, y le repetía, sin pestañear: tu vergüenza será tu medicina. Livia murió sin marcas visibles, pero cuando abrieron su boca, encontraron parte de su lengua arrancada. Ella misma se la había mordido. Así era este castigo. No había gritos, no había sangre, solo el sonido de una mente rompiéndose en cámara lenta. Solo el sonido de una mente rompiéndose en cámara lenta, que desde fuera parecía misericordia, compasión, rehabilitación, un acto de amor. Pero era lo más cruel de todo, porque cuando alguien que amaste se convierte en tu carcelero, cuando cada gesto suyo es una daga envuelta en caricias, ya no queda escapatoria.
porque Roma entendía lo que muchos siglos después apenas comenzamos a sospechar: el dolor emocional, bien administrado, puede ser más letal que el hierro. Y tú, hombre romano, hombre moderno, sabes que a veces duele más lo que no sangra. El último castigo, y quizás el más temido de todos, era una sentencia que trascendía la vida y la muerte, porque no buscaba ni el fin rápido, ni la liberación por dolor, sino una agonía lenta que se extendía más allá del cuerpo hacia la memoria colectiva. Se le conocía como infamia perpetua, la infamia perpetua, y era la condena de aquellos que Roma quería exhibir no como criminales, sino como advertencia eterna para todos. En vez de un final, recibían un castigo que les robaba su identidad y los convertía en monstruos públicos. Imagina ser condenado a vivir, no en prisión, sino encadenado a una cruz o estatua en una plaza pública durante años enteros, no para morir rápido, sino para soportar la humillación diaria, el hambre que nunca desaparece, las heridas que nunca se cierran, el escarnio constante de un pueblo hambriento de sangre y espectáculo. La infamia perpetua no era muerte física inmediata, era una muerte social, psicológica, espiritual. Tus días se diluían en la desesperanza mientras la ciudad seguía su rutina, lanzando miradas de desprecio, burlas, y a veces, desprecio abierto. Algunos lograban sobrevivir semanas, otros meses, pocos, extrañamente, años. El caso más famoso, documentado en los escritos de Tácito, fue el de Marcus Aelius, acusado de traición durante el reinado de Nerón. Fue encadenado desnudo en el Foro Romano, en un podio desde donde todo el mundo podía verlo. El emperador ordenó que se le alimentara solo con pan duro y agua sucia, y que cada mañana un esclavo le lanzara excrementos para recordarle su caída. Y ahí estuvo, mirado por miles, muriendo poco a poco, no de heridas, sino de la mirada que todo lo consume. Roma, con toda su grandiosidad y crueldad, entendía que el hombre no solo muere por heridas físicas, sino cuando su honor, su nombre y su memoria se destruyen. Y esta fue la pena más lenta de todas, porque la muerte podía tardar días, semanas, incluso años, pero el sufrimiento nunca cesaba. Así cerramos este oscuro recorrido por las penas que el Imperio Romano diseñó para aplastar a sus enemigos de formas que harían temblar al más duro. Si llegaste hasta aquí, has visto que Roma no solo mataba cuerpos, mataba almas. Y en esa brutalidad, hay una lección que trasciende siglos: la crueldad humana, cuando se viste de poder, puede ser infinita. Si este relato te impactó, si quieres descubrir más secretos y horrores de la historia que pocos se atreven a contar, te invito a suscribirte y activar la campana. Aquí no prometemos comodidad, sino verdad cruda, historias que te harán mirar el pasado con ojos nuevos y quizá entender un poco más nuestro presente. No te pierdas la siguiente entrega, donde exploraremos los castigos más bizarros y retorcidos que ni el Coliseo quiso albergar. Roma terminó, pero sus sombras siguen aquí. ¿Te atreves a seguir viéndolas conmigo?